Muy buenos días a todos los presentes. Gracias, Ligia, Buenos por días. regalarnos este espacio tan maravilloso. De verdad que es todo un honor para nosotros estar aquí presente y compartir este escenario con usted. Muchas veces cuando vemos a una líder empresarial, conocemos su rol, pero no siempre a la persona. Si tuviera que describirse más allá de sus o responsabilidades, ¿quién es Ligia Bonet? Bueno, primero yo quisiera darle las gracias a los Plus por la invitación y en particular a los Duquelas Ramos por traerme realmente. Eh, Me siento súper feliz de estar aquí, realmente no sé si le comentaron, pero desde que Nieve me lo comentó yo no puse ningún pero, creo que era una gran oportunidad de venir. La Vega es parte de nuestras vidas desde hace ya más de 20 años y me sentía como con el sentimiento especial de primero ser invitada a este foro y segundo de llegar a mi casa. O sea, sentí que era algo que me correspondía porque era mi casa y por eso vine con mucha facilidad a pesar de la hora. Pero me siento muy feliz. Así que gracias, Luis Martín. Bueno, ¿quién es Ligia Bonetti? No sé, es una persona que ha venido durante los últimos 57 años creándose. Nací de unos padres extremadamente buenos que me enseñaron todo lo que yo necesitaba aprender desde pequeña, disciplina, eran padres estrictos, eran padres que no aceptaban eh, mediocridades o no aceptaban que uno comprometiera la excelencia o que uno comprometiera eh, tu mejor versión. Y yo creo que como cualquier persona, lo que uno es hoy, y cuando hacen la pregunta de que quién elige a Bonetti, bueno, hoy o cuando yo nací, hoy o hace 10 años. Y la realidad es que uno va evolucionando. Yo era una niña feliz, alegre, aventurera, traviesa, normal, como cualquier ser humano, pienso yo. Em, y quizás por los padres que tuve, y sin duda tengo que aceptar y agradecer que nací en un hogar bendecido con muchas facilidades y comodidades, no necesariamente eso significó que yo no fuera una persona que tuve que someterme a gran disciplina, mucho quizás más estricta que cualquier otra persona. Y eso en parte para mí jugó un papel que me fue definiendo. En mi casa nada era fácil, ni un permiso, ni ni cosas sencillas. Y lo que se quizá percibe como sencillo en cualquier hogar o para cualquier niño, en mi caso no lo era. Por ejemplo, yo siempre fui una maestra de orquesta y uno se preguntará, pero ¿y por qué? ¿Por qué tú eras así? Y bueno, porque a mí no me dejaban ir a dormir a casa de amigos o no me dejaban ir a dormir o a hacer cosas en otros lugares. Entonces, rápidamente aprendí que lo que yo tenía era que dirigir la orquesta. Entonces, durante cualquier viernes o fin de semana, las personas de mi curso o de mi edad en ese momento y en los diferentes momentos de mi juventud llegaban y decían, señor, ¿qué vamos a hacer este fin de semana? Y yo no, yo ya tenía el plan hecho de qué era lo que íbamos a hacer, porque estaba sujeto alrededor de lo que a mí me dejaban hacer. Y eso fue creando como ese poder, vamos a decir, de que en ese momento yo no lo sabía, pero era como un tema de liderazgo. Tú llevas la propuesta y no hay forma de que vayan a irse por tu camino, porque tú estás llevando varias opciones. Y eso fue la forma en la que yo me fui creando y por eso atribuyo mucho de lo que yo soy hoy a esa crianza de mis padres. Eh, Otro ejemplo, o sea, el tener vamos a decir, la bendición de poder viajar a toda parte del mundo desde muy chiquita, pues te obligó a comer. O sea, no hay arroz con habichuela y carne molida en toda parte del mundo, por cuanto tuvimos que aprender a comer todo tipo de comida cuando no era necesariamente lo que uno más quería.
Y así sucesivamente, yo pienso que parte de lo que yo soy hoy se debe a cómo me criaron a mí, a mis hermanos. Yo soy la del medio, tengo una hermana mayor y un hermano menor. Y honestamente, o sea, ser el sándwich en el medio te obliga a tratar siempre de sacar la cabeza porque tú estás en el medio. Entonces, nada, yo creo que no puedo dejar de decir que hoy soy madre de 4 personas extraordinarias, o sea, son mis 4 hijos. Y digo que son extraordinarios no porque todo padre no piense eso, sin duda, yo sé que sí. Pero los míos, de manera particular, ya son adultos y son personas que quizá me dan el mayor orgullo, más que cualquier trabajo, cualquier título o cualquier éxito, eh, porque he visto cómo eligieron el camino del trabajo, el sacrificio, el esfuerzo, el trabajo de pensar en los demás antes de pensar en sí mismo. Y cuando veo eso en estos niños que siempre serán niños para mí, pues me llena de ese orgullo y sin duda, ¿quién elige a Bonetti? Pues la madre de sus 4 jóvenes. En adición, abuela de 3 hermosas niñas, que aunque uno no lo crea, y es verdad que aquí hay muchos jóvenes, o sea que no voy a entrar mucho en ese detalle de abuela, pero sin duda, ser abuela es otra, voy a decir, un paso de transformación que vive cualquier persona que pasa por eso, que tiene la dicha de tener esa posibilidad de llegar a ser abuela. Sin duda es transformadora y para mí eso es para otro foro o para otro momento, pero es una experiencia que no puedo explicar. O sea, es una experiencia que me ha transformado todavía hoy a los 57 años y estoy segura que me seguirá transformando. O sea, Ligia, su formación académica y sus primeros años profesionales, incluyendo su experiencia en el sector financiero, antes de integrarse plenamente al grupo empresarial, formaron parte importante de su camino. ¿Qué aprendizajes de esa etapa temprana marcaron su forma de pensar y tomar decisiones hoy? Bueno, muy interesante esa pregunta. Yo siempre digo que, de nuevo, o sea, parte de lo que todo el mundo vive son experiencias. Por alguna razón, y no todas necesariamente son positivas, pero por alguna razón, a los 11 años de edad, mis padres decidieron que tanto mi hermana como yo, y entre mi hermana y yo hay un año de diferencia solamente, debíamos irnos a Suiza a estudiar por un año y medio, a estudiar un año escolar. No aprender francés, eso ya no lo tenían desde como los 5 años, no habían puesto en la Alianza Francesa. Sabíamos francés perfectamente, pero hacer un año escolar. A los 11 años míos no había internet, no había celulares, no había Zoom, no había absolutamente ningún medio de comunicación rápida con nadie. Y por supuesto que nosotros ni siquiera sabemos dónde estaba Suiza. Entonces, nosotros empacamos un día una maleta, nos hicieron un get together en la casa, o sea, un encuentro con nuestras amigas y nos íbamos de viaje. No teníamos idea de a dónde íbamos, mi hermana y yo, simplemente nos íbamos a Europa con nuestros padres, como quizá lo hubiéramos hecho en cualquier otro verano o en cualquier otro momento. Y llegamos a un colegio de monjas y ahí nos dejaron, sin un teléfono, sin nada. Y con una cajita que tenía unos sobres ya preescritos a máquina, el nombre de mi abuela, el nombre de mis padres, el nombre de mis mejores amigas, el nombre que sé que para cuando uno escribiera una carta pudiera meterle en ese sobre y ya tenía hasta el sello que había que ponerle para que escribiéramos cartas, a esperar que llegaran esas cartas aquí y esperar la respuesta para poder comunicarnos con ellos. No había forma de, como hoy en día, ni un WhatsApp, ni absolutamente nada de eso. 11 años, mi hermana y yo. Ella tenía 12 y yo 11. Yo no repetí esa experiencia con mis hijos porque no puedo recordarla y vivirla
como positiva porque yo no lo sentí positivo hasta muchos años después. Sin embargo, les puedo decir que desde ahí nace la base de lo que yo soy hoy. Porque llegar allá, no entender, nosotros escribíamos cartas, mi hermana y yo, pidiendo perdón. No sabemos lo que hicimos, pero perdónenos, vengan a buscar, vengan a buscar. No estoy segura que fue lo que hicimos mal, fue mi hermana, o sea, pedíamos perdón. Bueno, por todo, por lo menos en las primeras 10 cartas nosotros pedimos perdón. A los familiares, a mi tío, a mi tía, a la abuela, por favor, dile a mami que pedimos perdón. Y nos reímos hoy, pero en ese momento fue real así. Y ahí están las cartas en posesión de mis padres, ¿verdad? Yo nunca repetí eso con mis 4 hijos. Sin embargo, era un colegio de monjas estricto, un colegio que nos iba a enseñar disciplina, organización. Teníamos que hacer todo nosotras mismas en un internado. Arreglar esta cama. Yo creo que no hay una sola muchacha en mi casa que pueda arreglar la cama como yo la sé arreglar, con esquina de hospital y todo, organizar el closet, todo en orden. Era como una academia militar, pero de monja. Usted sabe que, con mucho respeto, ¿verdad? Pero era así, era bien estricto. Pero así como era estricto, obviamente estábamos en Europa, era en Suiza, teníamos libertades, y libertades de que la primera vez que me dijeron en francés que este era el rendezvous, es un sitio donde tú te tienes que encontrar. Yo ni entendía lo que era un rendezvous porque yo estaba acostumbrada siempre a tener a alguien al lado mío que me acompañara. A esa edad tú no sueltas a alguien que en un pueblo, en un pueblecito en Suiza, y le dice, ok, el rendezvous es dentro de 1 hora y aquí es que nos vamos a juntar. Y eso te va enseñando orientación. Sin darte cuenta, tenías que ubicar sitios que te hicieran referencia al punto donde tú tenías que encontrar. Sin duda, cada paso durante ese año y medio que nosotras dimos, mi hermana y yo, y no vivíamos juntas. A mí me pusieron con una persona de Arabia Saudita y a mi hermana con otra persona. O sea, no dormíamos juntas. Y yo, sinceramente les digo, o sea, hoy yo soy estructurada, organizada, metódica en lo que hago. Y todo eso se lo debo a ese año y medio que tuve en Suiza. Fue duro, pero fue un año y medio difícil. No se lo hice a mis hijos porque yo no tenía ese corazón tan frío para poder mandar un hijo mío a los 11 años a ningún sitio, y hoy hay mecanismos para comunicarse mucho más. La otra experiencia que sin duda fue para mí transformadora fue cuando me gradué de la universidad, que estaba decidida que yo no quería venir a República Dominicana a trabajar con la familia, sino que yo quería trabajar en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, si conseguía un trabajo, para probar mis conocimientos, para probar dónde estaba mi pasión. Yo había estudiado economía, pero no estaba segura que eso era lo que quería hacer, etc. Conseguí ese trabajo en Nueva York, trabajé en Wall Street por 1 año y medio, y para mí, lo que yo aprendí en ese año y medio me marcó. Suiza me marcó en el plano personal quién yo iba a ser, o por dónde yo me iba a orientar mi personalidad, mi carácter, mi forma. Nueva York me marcó en cómo yo podía definirme como profesional, que hasta ese momento yo no lo era. O sea, trabajar en Nueva York es una de las experiencias más difíciles, pero más extraordinarias que pueden existir. La competitividad que hay ahí, uno no la ve en ningún lado. O sea, la competencia feroz, el poder sobrevivir cualquier tipo de situación de una forma con poca colaboración, porque ahí está todo el mundo queriendo sacar el mejor partido de las cosas. O sea, fue muy intenso, pero esa adrenalina, en mi caso, vivirla, me hizo ver que a mí me gustaba. Entonces yo soy del tipo de persona, por ejemplo, que si hay mucho problema en la oficina, normalmente si son problemas cotidianos o son problemas que no son personales, sino son de trabajo, yo los enfrento con súper buena actitud, en el sentido de que a mí no me agobia. Hay mucha gente que termina agobiado después de un gran pleito en la oficina. Yo termino súper feliz y en paz.
pero porque ese estrés lo llevó como que más me agobia a mí otras cosas, o sea, otras cosas como más penosas o personales o lo que fuera, ya eso sí me puede afectar más, pero un día de pleito, 24 horas ahí en la oficina, yo llego a mi casa y ¿qué tal tu día? Excelente. Y yo creo que eso me lo enseñó Nueva York. Ahí todos los días hay que estar a 200 kilómetros por hora, no hay forma de parar, el que para se pierde y yo no iba a fracasar en Nueva York, o sea que yo seguro le estaba metiendo 250 kilómetros por hora a mí, la velocidad con la que tenía que trabajar. Y eso para mí me hizo sentirme que yo tenía la capacidad de brillar mi luz, sea cual sea esa luz. Y eso me dio una seguridad que cuando me gradué, mi papá me pregunta, ¿y qué tú quieres hacer? A mí y a mi hermana y yo nos graduamos juntas. Y yo le dije que me quería ir a Nueva York, pero no puedo 100% decir que yo me quería ir a Nueva York para encontrar algo. Era simplemente me quiero ir a Nueva York, no me apetece irme a República Dominicana a trabajar para la familia de manera inmediata. Y haber tomado esa decisión fue una de las mejores decisiones de mi vida porque cuando regresé a República Dominicana, ya yo sabía que yo era capaz de hacer cualquier cosa que yo me propusiera. Y a partir de ahí, pues mi vida cambió un poco porque me casé y tuve a mi primera hija y en ese periodo no volví a trabajar. Pero sí creo que esos son dos momentos de mi vida antes de convertirme ya en profesional y trabajar para la empresa de la familia que marcaron quién yo soy hoy. Siguiendo en ese mismo ámbito familiar, muchas veces desde fuera se piensa que crecer dentro de una empresa familiar es un camino ya trazado. ¿Cómo se construye una identidad de liderazgo propia dentro de una historia que ya tiene tanto peso? Yo bien no sé cómo pueden pensar que algo puede ser fácil porque ya te he trazado. Yo esa oración ni la entiendo. Porque, o sea, trabajar para una empresa familiar no es fácil. Para nada para un familiar, obvio. Es una de las cosas más difíciles que puede existir eh, y lo digo con mucha sinceridad y no de manera negativa, pero es la realidad. Trabajar con nuestros familiares no es fácil, hay demasiada confianza y te han visto desde chiquito, entonces conocen tus defectos y tus virtudes también, pero tus defectos principalmente. Entonces, no hay esa objetividad que sí existe cuando hay un profesional que recién tú contratas y tú no conoces nada de sus particularidades de infancia o de juventud. Entonces, ese camino trazado, fácil y demás, eso no existe para nada. Lo otro es que también yo creo que hay un misconcepto detrás de este tema de las empresas familiares. Al menos que tú seas hijo único y que tú seas la única persona en la próxima generación que viene a trabajar, no hay nada trazado. O sea, la tercera generación, que es a la cual yo pertenezco, nosotros somos 34 personas, 34 profesionales. Entonces, no hay nada trazado. Ahí lo que hay es simplemente trabajar durante el periodo que te toque trabajar debajo del liderazgo anterior y ver cómo tú llegas o no llegas. Yo personalmente nunca trabajé para llegar a este puesto. De hecho, veo muchas mujeres, o sea que puedo decirlo. Parte de lo que yo venía de una cultura tanto familiar como de país machista, por cuanto yo tengo un hermano menor que yo, pero de un año nada más, o sea, somos como trillizos nosotros tres, mis hermanos y yo. Nos llevamos un año cada uno. Él era el que estaba llamado a ocupar el puesto. O sea, que yo ni siquiera cuando empecé a trabajar, después que llegué del banco, nunca pensé en llegar a la presidencia, ni sustituir a mi papá, ni a mi tío, ni a nadie. O sea, eso no pasó por mi mente nunca. Y yo creo que, aunque suene extraño, eso fue lo que me hizo llegar. Porque nadie me veía como que yo estaba luchando por este puesto. Ni me estaba comparando, ni me estaba tratando. Simplemente
yo me pude desarrollar dentro de la empresa haciendo lo que me gustaba hacer, encontrando mi pasión, encontrando la forma en que yo me podía destacar, pero destacar para lo que yo quería destacarme, no para un puesto o un título. Entonces, nunca intenté como que llenar los zapatos de mi papá o de mi tío, y yo tengo 30 años o más en la empresa, o sea, 31 años. 31 años, sí, casi 32. Y yo nunca, o sea, nunca me comparé, nunca traté de pensar, lo que sí fui viendo lo que me gustaba y lo que no me gustaba. Y en ese sentido, cuando, por ejemplo, empecé en los gremios, en la Asociación de Jóvenes Empresarios, en la Asociación de Industria, en el CONEP, ni siquiera ahí, cuando entré ahí, me sentía que yo estaba como que sustituyendo lo que había hecho mi papá o lo que habían hecho nuestros socios, don Enrique Armenteros o don Mario Cabrera, que habían sido presidentes de todas esas asociaciones. Yo simplemente entré porque me apasionaba muchísimo. Primero los jóvenes empresarios, me apasionaba cuando me di cuenta de que los jóvenes tenían derecho a una voz, dado que si uno ve a sus padres como mayores, bueno, pues yo siempre veía como que sí, el CONEP estaba compuesto por gente mayor, que tenía una opinión, que participaba en los foros de discusión, pero cuando entré a la Asociación de Jóvenes Empresarios a los 27, 28 años, y me di cuenta que Ángel, en este caso era Ángel, tenía una voz, una opinión, que lo llamaban a estos foros a conversar y a discutir y a plantear ideas, me encantó. Y cuando me di cuenta de que eso me gustaba, le metí toda mi pasión a eso y eso me fue generando esa, vamos a decir, visibilidad más allá de lo que yo hacía en la empresa. Y yo siempre digo que en la vida, si tú haces las cosas como por pasos, eventualmente tú llegas a lograr grandes cosas si cada una de esas cosas tú las haces en el momento específico en el que tú lo puedes hacer. Y les explico, o sea, yo que tengo 4 hijos, sé que la paciencia de ellos o el aspiracional de ellos para llegar al éxito o lo que ellos llaman éxito es con una velocidad mucho más grande que la que yo tenía. Y yo siempre a ellos les explico que de las cosas que yo he podido lograr, yo pienso que las he podido lograr porque han llegado en el momento indicado en mi vida. Para tener 4 hijos, como ustedes todos comprenderán, yo no podía ser la grandiosa ejecutiva matándome en la oficina y pariendo muchachos y ocupándome de los niños, pero también entonces la grandiosa ejecutiva. Eso no pasa así. Tú no puedes ser todo y al mismo tiempo y ser bueno en todo. Entonces, durante todo un periodo al principio de mi carrera profesional en el grupo, bajo el comando de Lila Esteva, mi compañera y vicepresidenta ejecutiva de Indubeca, un aplauso para ella. Cuando yo empecé en el grupo, empecé a trabajar con Lil y la verdad es que ella era la responsable final de todo lo que hacíamos y el trabajo era extremadamente demandante, pero a la misma vez divertido, o sea, era aventurero, tenía muchísimas... no era un trabajo tradicional, era un trabajo realmente de encontrar alianzas estratégicas, viajar el mundo, encontrar marcas, traerlas, aprovechar los acuerdos de libre comercio, etc. Trabajar con ella durante el periodo que yo estaba dando a luz y criando a mis hijos, me dio la oportunidad de conocer el mundo empresarial desde una segunda posición para que a la misma vez tuviera el espacio para dárselo a la creación de mi familia. Y después de eso, que pasaron muchos años también, yo tengo 10 años siendo presidenta, pero mi hija mayor tiene 33 años. Entonces, en el periodo después de trabajar con Lil y después ya tener, vamos a decir, una responsabilidad directa dentro del grupo, una de las áreas, me dio la oportunidad de pasar la adolescencia de mis hijos también, que de nuevo requiere de la atención de una mamá, de una familia, mucho más que lo que puede ser la empresa. Pero no obstante, cada uno de esos momentos, y yo siempre digo, la prioridad que tú le das a las cosas en el momento en que tú se la das, tiene que ser una que cuando tomas esa decisión de dársela, no te arrepientas. Y por eso
si yo tengo que darle un consejo, por ejemplo, a alguien que me viven preguntando, yo les digo, piensen que de la mano de Dios vamos a vivir una vida larga. Y si vamos a vivir esa vida larga, prioriza en los momentos de tu vida donde tú puedas ser lo mejor de ti en ese espacio o en ese tema que tú le has dedicado esa prioridad. Si tú vas a ser mamá, siendo mujer, de nuevo, los señores tienen otra situación porque no necesariamente están atados a eso, pero si tú vas a ser mamá, dedícale el tiempo que te lo requieren, que no es la vida entera, es un tiempo específico. Apóyate de un equipo de soporte, sin duda, o sea, ayúdate de tu familia, de tus amigos y de quien te puedan ayudar para esa crianza de esa familia, pero dedícale el tiempo necesario, porque ningún éxito aislado te va a hacer sentir bien si tú tienes todo. Yo puedo ser súper exitosa en la oficina y si tengo un desastre en la casa de hijos que no están dando el ejemplo que tienen que dar, que no se están comportando bien, yo no voy a ser exitosa, feliz. Me darán todos los reconocimientos a nivel profesional, pero a nivel personal estaré completamente frustrada o simplemente no seré feliz. Lo mismo pasa si tú estás en la casa todo el tiempo y eres una gran madre, pero aspiras, que no necesariamente todo el mundo aspira, pero aspiras a hacer algo profesional y no lo puedes hacer porque estás en la casa. O sea, tú tienes que encontrar el balance e irlo dedicando como que en el tiempo. No caerle atrás a la huella del pasado. Mi papá y mi tío fueron grandes empresarios, extraordinarios, fueron vanguardistas en muchísimas dimensiones. Fueron personas que ayudaron a nuestro país, fueron personas que lideraron una empresa de que empezó con sembrando semillas de maní hasta convertirlo en lo que es hoy un gran consorcio de empresas. Pero ellos fueron ellos. Y cuando uno hace una sucesión, sea de empresa o de cualquier cosa, cuando tú le pasas el bastón a alguien para que sea el otro que ya vaya a llevar la continuidad de cualquier cosa, dale la libertad de que no sea que te copien, porque cuando tú tratas de copiar a otro, ahí es donde empieza el fracaso. Entonces yo nunca en mi vida miré para atrás para cargar con el peso de lo que yo estaba, vamos a decir, asumiendo como presidenta. Yo sabía que tenía una responsabilidad enorme, que no podía defraudar ni a mi papá primeramente y luego a mi tío tampoco y mucho menos a los accionistas. O sea, yo no les iba a fallar, pero yo no les iba a fallar dando lo mejor de mí, no lo mejor que yo podía copiar de mi papá o de mi tío o de no sé quién. Entonces, yo eso como que tampoco le di mucha mente propiamente, como tú dices la pregunta, o sea, cargar con ese peso. Yo nunca cargué con ese peso. Yo, cuando me entregaron la responsabilidad, tenía ya, gracias a Dios, todos mis hijos encaminados, graduados, en proceso ya de ser profesionales también, y no tuve esa presión de tiempo que me requirió poder buscar mi objetivo principal en la empresa y hacer los cambios que yo quería hacer para continuar con el legado del grupo. Wow. Y en ese mismo tenor de asumir la responsabilidad en una empresa, cuando usted asumió la presidencia ejecutiva en el grupo SID 2015, no solo recibió una organización con historia, también una transición generacional. ¿Qué fue lo más desafiante para usted en ese momento? No sé, Nieves, tú deberías contestar esa. O Lil. Miren, para mí lo más desafiante en un caso de sucesión empresarial y en el caso mío quizá en particular, nosotros somos un grupo de empresas de como 5,000 empleados más o menos, donde había primado por la edad de mi papá y mi tío, que vamos a decir, ellos no eran tan jóvenes. El cambio de liderazgo normalmente es difícil, porque los estilos son difíciles. Imagínense, mi papá tenía 80 años, entonces yo les digo a ustedes, o sea, mi papá con 80 años, su forma de liderar la empresa era de una persona de 80 años. Yo tenía 48. Mi forma de liderar la empresa era de una persona de 48 años. O sea, no era
sé, yo no tenía la personalidad de 88 años, no sé si me explico, de 80 años. Entonces, y lo pongo de esa forma para no comparar. O sea, claro que a los trabajadores y a todos, desde el más alto nivel hasta abajo, le costó el cambio. Porque yo venía con una mentalidad no paternalista, porque yo no era madre de todo el mundo que estaba ahí. Yo tenía 48 años, no tenía edad para poder ser madre de nadie de ellos. Y hay mucha gente de esa era mayor que yo. Entonces yo no era su madre. Mi papá era su padre, pero yo no era su madre. O mi tío era su padre. Yo no era su mamá. Yo era una persona que estaba sustituyendo a mis tíos y a mi papá para empujar a la empresa hasta los próximos 20 o 30 años más. Para eso, yo no podía ser paternalista. Yo tenía que buscar otro tipo de comportamiento, de cultura organizacional que nos llevara a ser competitivos y a poder perdurar en el tiempo. Ya todo ese proceso de, vamos a decir, de manejo y liderazgo de mi papá y mi tío, si ellos habían decidido hacer un cambio de liderazgo, era porque necesitábamos el cambio. No era para que perduráramos otra vez con el mismo tipo de modelo. Y eso fue difícil. Me recuerdo como hoy que una persona que representa una compañía de encuestas internacional, al mes de yo coger la presidencia, o sea, de anunciarse que ya yo iba a ser la presidenta, me vino a ver, y es una encuestadora que hace encuestas políticas inclusive, y me dice, mira, en nuestras empresas se hacen también el servicio de evaluar en las empresas la opinión de los colaboradores en cuanto a el liderazgo, esto, aquello y lo otro. Yo, perdón, una encuesta. ¿Pero y para qué? Bueno, es para que tú sepas a qué tú te atienes, qué tipo de, que si es receptiva la gente a tu cambio, todo aquello y lo otro. Y yo, mire, señor, esto era una persona de fuera, yo le estaba hablando hasta en inglés. Digo, mire, ya yo fui nombrada. No fue un concurso de simpatía ni un concurso de votación. A mí me nombraron. Yo no voy a torturarme pensando que 5,000 colaboradores prefieren a mi papá, que le pasaba la mano, que le decía, que no sé cuánto, que aquello y lo otro. Yo no puedo estar perdiendo mi tiempo en eso. Yo tengo que ahora demostrarle a ellos que yo soy capaz de liderarlo y que yo los voy a elevar a ellos como profesionales y que yo voy a lograr que la empresa crezca y que ellos como colaboradores crezcan también. Pero yo ponerme ahora a preguntarle qué ustedes opinan. Ellos van a decir, no, hombre, esa mujer es demasiado dura. A mí es que don José Miguel era mucho más suave, o don Roberto no pasaba la mano. Y esa gente que no sé, yo no podía darme ese lujo, pero yo no me torturaba. Entonces yo simplemente dije, yo tengo que dar lo mejor de mí. Y quizás cuando yo me vaya a ir de la empresa, cuando me toque irme y pasar el bastón a otra persona, de repente ahí yo hago una encuesta, a ver lo que piensan ellos. Pero no cuando tú estés empezando. Entonces, honestamente, yo sé que fue difícil al principio y esta conversación la hemos tenido mucho dentro de los altos ejecutivos. Claro que todo el mundo tuvo que adaptarse. Yo también tuve que adaptarme porque era mi mismo grupo al cual ya ahora yo, de ser homólogos, ahora yo tenía que, sabiendo de nuevo, como si fueran unos familiares, tú le conoces todos sus defectos y todas sus virtudes cuando estamos todos al mismo nivel. Entonces, fue un proceso difícil, pero yo creo que lo más importante de cualquier transición o sucesión es pasar el mensaje de cuál es tu propósito, transparentarlo, decir lo que tú piensas, cómo tú quieres trabajar, abrirlo a una discusión. Al final tú terminas, si tú eres jefe, terminas haciendo lo que tú quieres y tú crees que tú tienes razón, pero por lo menos compartir los objetivos y tratar de que el equipo de alguna manera u otra crea en eso. Si tú logras que tu equipo principal crea en tu propósito, crea en tus objetivos, se monta contigo en ese barco de lograr ese propósito tuyo a largo plazo, ya la mitad del trabajo está hecho. Y yo creo que eso fue lo que se pudo hacer y sin duda de las primeras cosas que hicimos después de una planificación estratégica fue trabajar la cultura de la compañía. Y la cultura de la compañía ya no podía ser que estoy feliz porque llegué al 85. No es que yo 85 no lo puedo tener, yo tengo que tener un 100%. Ya la era del 85 pasó. Estamos en un país que ya estaba 100% abierto de acuerdo a los acuerdos de libre comercio. Nosotros no nos podíamos dar el lujo de tener una empresa que se sentía feliz porque un 85 era suficiente. Y lo pongo porque era así. Nos aplaudimos con el logro de un 85. Y ya había llegado la hora del 100. Entonces, en ese proceso creamos
de la mano de gestión humana, Nieve, Lili y el resto de mis ejecutivos, una cultura que hablara de diferenciación. Y era importante porque quizá en otra época diferenciación no era necesario. Vivíamos en un país cerrado donde no podían entrar productos que nosotros fabricábamos. Había que ser diferente. ¿Y cómo tú lograbas esa diferenciación? Rompiendo con el status quo. Así de simple. Excelencia. La palabra excelencia no era un cliché, no era de que yo soy excelente. No, tú no eres excelente. Excelente es romper el 100. Antes de eso es normal. Ese es tu trabajo. Creatividad. Nosotros teníamos que dejar que todos los departamentos fueran creativos para que saliera la innovación. Esa innovación que uno siempre se la atribuye quizá a mercadeo o a los departamentos que son más orientados a lo que se denomina famosa creatividad. Nosotros queríamos que todo el mundo aquí fuera creativo y cambiara las formas y hiciera las cosas mejor. Lo otro era meterle pasión a las cosas, o sea, de nuevo, quizá por un tema de edad, la pasión a los 80 años no es tan grande como a los 48. Entonces, por supuesto que había que ponerle pasión. Y yo, que soy una persona muy apasionada desde chiquita, yo siempre he dicho que yo soy tan apasionada que hasta para estornudar, yo tengo que estornudar con carácter y con fuerza. Hay gente que cuando estornuda hace de que... Y yo digo, ¿pero qué fue lo que hizo? Tú no sabes si decir salud o decir, tú necesitas una menta. O sea, tú no sabes si fue que tosió. Cuando yo voy a estornudar, todo el mundo sabe que fue un estornudo. Y eso es pasión, sácatelo de adentro. Dime que tú vas a llorar, llora con ganas si tú tienes que llorar. Pero no te digas, no. Y para reír lo mismo, pero o sea, sí, hazte sentir, que la gente sepa lo que tú estás sintiendo y que la gente pueda sentir esa pasión en ti. Porque eso es lo único que despierta la adrenalina de las personas. Entonces, esa pasión para mí era muy importante y era un cambio. Entonces, de nuevo, trabajamos ese pilar de pasión, después de creatividad, trabajamos pasión y el último, que era el quinto, era entrega. Y entrega es porque para mí algo más allá de trabajar, tu responsabilidad propiamente es entregar lo mejor de ti. Eso no te escrito en ningún sitio, eso no es algo que nace, a todo el mundo le nace por naturalidad. Yo creo que tú tienes que tenerlo dentro de ti, que esa entrega que tú le das desde a tu trabajo como a cualquier cosa, ya sea escuchar a alguien, ya sea trabajar en algo que no tenga nada que ver con tu área, esa milla extra, ese deseo de ayudar y de acompañar en todo tipo de circunstancias, no necesariamente era algo que nosotros teníamos dentro de la empresa. Entonces era el quinto pilar. Lo otro que para parte de la transformación cultural sí teníamos que trabajar y también lo logramos es el tema de los valores de la empresa. La mayoría de las empresas y en nuestro caso pues no era diferente, era el tema de que normalmente los valores son de que honestidad, integridad, no sé qué, cosas extremadamente importantes. Pero se supone que cuando tú contratas a tus colaboradores, eso es lo que tú buscas que tengan. Entonces, obviamente que esos son tus valores, pero son tus valores que ya tú das por descontado que ellos lo tienen que tener. Entonces, para tú poder vivir tus valores, nosotros los cambiamos y creamos 4 valores corporativos para todas las empresas. Y esos valores representaban exactamente lo que nosotros queríamos que fueran las guías de nuestro comportamiento, las guías de cada accionar de cada uno de los colaboradores que teníamos adentro y que todavía al día de hoy lo hacemos y a todos los niveles cualquiera te puede recitar nuestros valores. El primer valor era crecer. Y tú dirás, ¿y qué valor es ese? Hay que tener hambre para crecer. Eso te da superación, eso te da la capacidad de tú siempre querer ser más, de ser mejor, de lograr cosas más grandes. El segundo valor era servir. Hay que tener la capacidad de servir y no importa el título o la posición que tú tengas, tú tienes que tener la capacidad de tener esa inclinación a siempre servir. El tercer valor era proteger.
Y cuando uno habla de proteger, la palabra era muy amplia. Y tú tienes que proteger no solo a tu persona, tú tienes que proteger a los colaboradores, tú tienes que proteger los procesos, tú tienes que proteger a la empresa, tú tienes que proteger a tu familia. O sea, proteger es tu guía hacia una dimensión enorme de actitudes y de comportamiento. Y el último era compartir. Cuando tú compartes tus conocimientos, tus fracasos, cuando tú compartes en confraternidad con los demás, con tus compañeros, tú estás creando un ambiente laboral y una organización de hermandad que no las rompe nadie, no las rompen ni los momentos difíciles, ni ningún tipo de competencia. Entonces, esos 4 valores para nosotros fueron la guía hacia, y todavía lo son, hacia dónde nosotros queremos llegar y el tipo de perfil que queremos tener. Gente que proteja, gente que comparta, gente que sepa servir y gente que tenga las ganas de crecer. Y eso para nosotros, pues, definitivamente ha sido la cultura que todavía seguimos trabajando y ahora aún más poniéndole el propósito ya visible hacia toda la organización, o sea, estableciendo nuestro propósito como empresa de crear bienestar es nuestra misión y buscando ese propósito común que todos puedan identificar y trabajar hacia ese camino de aquí a los próximos 10, 15 o 20 años. Excelente guía y más para tener una administración, una buena administración por valores. Toda trayectoria tiene momentos que marcan el rumbo. ¿Cuál ha sido una de las decisiones más difíciles que usted ha tenido que tomar como líder? Bueno, yo te diría que el tema del COVID definitivamente fue uno de los momentos que son 10 años que llevo en el puesto, tampoco, tú sabes, no es toda una vida, pero el COVID sin duda llegó a los 5 años de yo ser presidenta y tuve que tomar muchas decisiones difíciles, prohibirle la entrada a mi papá y mi tío. La primera y más difícil de todas, ellos a pesar de estar retirados, sus oficinas siempre se quedaron ahí en la empresa, entonces pues ellos iban y van todavía, y ellos tuve que prohibirle que fueran, o sea, teniendo más de 80 años, ya yo estaba en una edad de vulnerabilidad y de qué sé yo, de riesgo. Y eso fue muy difícil, pero tomar decisiones en ese momento donde había mucha incertidumbre, quizá la decisión más difícil que yo pueda decir que verdaderamente conllevó yo siempre digo que yo trato de democratizar las decisiones que tomamos, las cosas que decidimos, pero yo creo que esta no fue una decisión democráticamente discutida y fue cuando dije no vamos a teletrabajar. Los que nos quedamos, porque tuvimos que mandar a la casa a más de 1,000 colaboradores que estaban en condición de riesgo, vulnerabilidad o lo que fuera, por diferentes condiciones de salud, cuando tomé la decisión de que aquí nadie de la administración se iba a teletrabajar, fue una decisión muy, muy difícil, porque no todos mis vicepresidentes estaban de acuerdo. Muchos de ellos empezaron a tirar estadísticas de lo que estaba pasando en el mundo, que en el mundo todas las empresas se estaban yendo a teletrabajar y que no sé cuánto y no sé qué. Yo les dije, miren señores, el 90% de nuestros colaboradores son obreros que no tienen la opción de teletrabajar. Ellos tienen que, y nosotros que somos una empresa que fabrica productos de la canasta básica, o sea, de primera necesidad, pues teníamos que trabajar 24 horas, nosotros nunca cerramos. Y yo les dije a todos mis ejecutivos, mientras haya un obrero en la planta arriesgándose a una pandemia como esta, donde todavía no sabemos si estamos enfrentando la vida o la muerte, mientras ellos tengan que venir a trabajar, aquí todos venimos a trabajar. No nos vamos a ir nosotros, los príncipes ejecutivos administrativos, nos vamos a ir a nuestras casas a protegernos, mientras 90% de nuestros colaboradores tienen que venir a trabajar aquí todos los días. Y la verdad que fue muy difícil en ese momento esa decisión. Muchos vicepresidentes me apoyaron, sin duda, pero no todos. Y el mío que está sonando así.
No todos, pero para mí fue suficiente con el apoyo que yo recibí de los que me dieron su apoyo. Las miradas feas las aguanté por un periodo específico de tiempo y ya después la gente se fue así tranquilizando. Posterior a eso, nosotros pudimos controlar la pandemia. Yo creo el primer año de COVID, de 5,000 empleados, solo 100 le había dado COVID. Nosotros le proporcionamos toda la seguridad. Bueno, nosotros le proporcionamos, o sea, imagínense ustedes que una contaminación colectiva en cualquiera de nuestras plantas representaba el cerrar una planta y eso era imposible cuando nosotros no podemos apagar las maquinarias porque son empresas de funcionamiento continuo. Entonces, nosotros nunca tuvimos una contaminación, o sea, o un contagio colectivo en ninguna de las plantas. Tuvimos 100 casos el primer año y uno de esos casos fui yo. O sea, a mí me dio y yo, o sea, fue mínimo comparado por la cantidad de gente que se había contagiado del COVID. Y me acuerdo del caso muy jocoso porque Nieve que está aquí, yo me fui de viaje en el 2020, en diciembre, y cuando regresé, me fui 4 días con mis hijos, un poco para respirar, tratar de ver, nada, descansar un poco. Y me acuerdo que llegué un 4 de enero aquí y por política todo el mundo que se movía en un avión tenía que hacerse una prueba de COVID cuando llegara y tenía que quedarse en cuarentena 3 días. Yo me hice la prueba COVID y me quedé en mi casa 3 días y cuando me hice la prueba al día siguiente recibo una llamada de Nieves y me dice, oh, qué bolilla, ¿todo bien? Sí, todo perfecto, cuéntame. Y me dice ella, di que tú estás sentada. Y yo, sí. Y me dice ella, ¿y tú estás con gente? Y yo, no, estoy sola. Mira, tu prueba salió positiva. Casi me muero yo ahí, yo, ¿qué? Y yo no sentía nada, o sea que realmente ese COVID me dio a mí bastante leve. Pero uno no sabía a lo que se iba a tener. Y fue una situación extremadamente difícil todos los días, o sea, era nieve, cuánta gente va, llevábamos un récord de cuántas personas diariamente se había contagiado, cómo estaba, le dábamos seguimiento, tratábamos de llegar hasta la casa de esas personas para proporcionarle canastas de alimentos para que no tuvieran ni que salir, le explicábamos a los familiares que dado que ellos eran un núcleo, tenían que quedarse cerrados para que no contaminaran más. En fin, o sea, fue todo un proceso de vivir, innovar, crear, imaginarse, buscar todas las formas diferentes de cómo nosotros íbamos a sobrevivir la pandemia. Nosotros como compañía nos sentimos súper orgullosos de que realmente nosotros no se nos murió nadie, nunca tuvimos una contaminación cruzada, o sea, nosotros no tuvimos ningún problema en el COVID más que la típica situación y luego cuando vino el Omicron y todas las demás derivados, bueno, pues ya ahí la gente se despreocupó un poco y quizás se contagiaron un poco más, pero ya todo el mundo estaba un poco más relajado. Todavía nosotros tenemos políticas muy estrictas sobre que si tú te sientes mal, tienes un poco de décimo de fiebre o lo que fuera, tienes que irte a cuarentena hasta que decidamos, vamos a decir que no tienes nada. Pero para mí, de estos 10 años, yo puedo decir que esa ha sido la decisión más difícil, el tomar la decisión de quedarnos ahí, porque yo, o sea, se me moría un ejecutivo y yo me iba a morir también. O sea, yo sabía que era un riesgo y no sabíamos, o por lo menos nosotros, no sabíamos si de verdad estábamos enfrentando algo que nos podía llevar a todo el mundo. O sea que... nada, eso. Sabemos que el éxito de una empresa no está solo en sus productos, sino también en su cultura. ¿Qué tipo de cultura organizacional ha querido construir en el grupo SID? Mira, más que cultura, yo pienso que el éxito de una empresa no está nada más en tener productos líderes. Yo creo que, obviamente, sin una marca o productos que el consumidor quiera y demás, pues no existe la empresa. Ahora, lo que verdaderamente yo creo que lleva a una empresa a que sus productos sean líderes o que las personas prefieran esos productos es la responsabilidad social que tiene la empresa, es la capacidad de la empresa de devolver a la sociedad o devolver a sus comunidades algo de lo que está recibiendo del consumidor. Y en ese sentido, mucho de lo que hemos trabajado durante estos últimos 10 años es en la responsabilidad social corporativa.
Y de eso nos sentimos muy orgullosos. Nosotros ya tenemos más de 20 años con Caminantes por la Vida, que como muchas de ustedes saben, probablemente trabaja el tema del cáncer, y hemos hecho un aporte al país, a la mayoría de las provincias del país, con operativos médicos para detectar el cáncer a tiempo, y promover el que la gente esté, vamos a decir, familiarizada con que un chequeo a tiempo te puede salvar tu vida. Sin embargo, más allá de eso, nuestra empresa cree mucho en la creación de bienestar, porque esa es nuestra misión, crear bienestar. Y ese bienestar, mucha de la manera en que nosotros llegamos a la sociedad y a los dominicanos, y ya ahora, bueno, parte de nuestro objetivo era crecer fuera del país y ahí también estamos multiplicando este mensaje, es trabajar en los pilares principales. La salud, como digo, en Caminantes por la Vida, y en la salud de nuestros colaboradores pues por igual. Pero quizá uno de los puntos más importantes donde nosotros sí trabajamos con mucho énfasis y esfuerzo es en la educación. Yo siempre he dicho que para salir de la pobreza, lo primero que tú tienes que hacer es educarte. La educación es lo único que te saca a ti de cualquier circunstancia y más de la pobreza. Entonces, nosotros bajo nuestro programa de Educacid trabajamos lo que empezó eso como un apadrinamiento de escuelas, hoy ya se ha convertido en alianzas estratégicas con universidades, becas, trabajo directamente con los hijos de nuestros colaboradores, con niños ya de otros colegios, escuelas y demás. No solo le facilitamos, vamos a decir, plataformas de tecnología, cuando nosotros hacemos cambio tecnológico, le transferimos toda la plataforma tecnológica vieja a todos estos colegios que no tienen, sino que también empezamos ya a incidir dentro del currículum del Ministerio de Educación, y en eso pues hemos llevado el programa de Educacid a un nivel donde ya hoy por hoy estamos en una plataforma enseñando, por ejemplo, la importancia de los objetivos de desarrollo sostenible. Estamos tratando de llegar a los jóvenes, a los niños de nuestro país, con conciencia de cómo es que ellos deben de visualizar el futuro de ellos, con oportunidad, con igualdad y sobre todo protegiendo el medio ambiente y la sostenibilidad del planeta. Entonces, nosotros, o sea, no nos hemos detenido en simple y sencillamente apadrinar una escuela, pintarla, arreglarla y dar útiles escolares. Nosotros hemos querido incidir todavía más en lo que es llegar directamente a estos niños y hemos trabajado muy duro durante todos estos años en lograr ese programa. Nosotros también, y yo me siento también extremadamente orgullosa del otro programa que tenemos que se llama Inclúyeme. Para personas con discapacidad o en condición de discapacidad es muy difícil conseguir trabajo y este programa Inclúyeme, SID que tenemos nosotros, le permite a jóvenes con síndrome de Down, sordomudos, con autismo, con todo tipo de discapacidad, que vengan a nuestras empresas, que trabajen con paga en diferentes áreas donde tenemos espacios para ellos, y si son buenos, se quedan. Y de hecho tenemos personas que están allá de esos programas, la tenemos ya trabajando fijo allá en la compañía, muy exitoso y haciendo un excelente trabajo. Ese programa Inclúyeme le permite a estos jóvenes tener y hacer su currículum vitae para cuando puedan llegar a una edad, vamos a decir, ya de que puedan ser profesionales o un poco más independientes, que puedan tener experiencia laboral. Y eso no se había visto en este país, o por lo menos que yo conociera, de una forma regular, donde ellos mismos o los padres pudieran venir y solicitar ser parte de estos programas. Y yo pienso que y tenemos otro, y trabajamos mucho el deporte, y trabajamos mucho en dejar un legado en el país, tú sabes, monumentos. Hemos hecho miles de proyectos, vamos a decir, por el país, donde nosotros no vendemos un solo producto, pero lo dejamos como parte de nuestra visión de responsabilidad social. Yo menciono esos dos porque si no yo me puedo pasar la tarde entera aquí hablando de todo lo que nosotros hacemos, pero lo hacemos con el corazón. Y yo pienso que lo más importante aquí es establecer que la organización entera, cuando nosotros nos involucramos en un proyecto de esto, se quiere involucrar. Y traigo el ejemplo de Caminantes por la Vida, el último que hicimos antes de la pandemia,
hicimos una caminata que llevó 30 o 40,000 personas en esa caminata desde el malecón, caminando hasta la fortaleza donde se hizo el concierto. Fueron 30 o 40,000 personas y no se rapilló una rodilla a nadie, ni mucho menos, absolutamente ahí no pasó nada y no se le robó nada a nadie. Y yo quiero que ustedes sepan que nosotros no subcontratamos servicios. Nosotros teníamos puntos de monitoreo de seguridad con nuestros propios trabajadores. Nosotros teníamos puntos de hidratación en la caminata con nuestros trabajadores. O sea, nosotros teníamos personas del grupo SID trabajando para lograr que esa caminata se hiciera sin necesidad de subcontratar absolutamente a nadie. Y nosotros tuvimos la caminata más extraordinaria que pudimos haber tenido en ese último año antes del COVID, con el orgullo de que nuestros colaboradores fueron que hicieron todo el trabajo de organización, planificación y durante la caminata hasta el concierto. O sea que realmente ese involucramiento de nuestro personal indica que ellos se identifican con esa parte de nuestra cultura de responsabilidad social corporativa. O sea que yo creo que eso ha sido algo para mí extremadamente importante y que sostendremos en el tiempo. Siguiendo en este mismo tenor, hoy muchas organizaciones sienten como la presión de innovar rápidamente. Sin embargo, usted ha insistido en que la innovación debe tener propósito. ¿Cómo distingue una líder entre una innovación que transforma y una que solo sigue tendencias? Bueno, yo te diría que yo comparo eso como con la moda. O sea, de moda se ponen de ropa, se ponen de moda cosas que de repente a ti no te pegan con tu cuerpo o no te quedan bien. Entonces, ¿por qué tú tendrías que ponerte eso? Porque está en tendencia o porque está en la moda. Entonces, tú tienes que hacer las cosas con propósito y porque en tu corazón tú sientes que eso es lo que tú debes hacer. Entonces, nosotros no trabajamos por tendencia. Obvio, hay tendencias que son ineludibles, o sea, de que tú tienes que irte alineando con ellas, pero eso no puede ser lo que motive el proceso de innovación de nadie, ni siquiera tuyo personal. O sea, a ti no te puede tratar de cambiar una tendencia. Tú tienes que pensar en si tú quieres cambiar, si tú quieres innovar, o sea, arreglar, reformular tu imagen o lo que fuera. Entonces, en nuestra empresa, para nosotros, cuando nosotros pensamos en innovación, nosotros pensamos en, de nuevo, creatividad, diferenciación, excelencia, en cómo nosotros le vamos a llevar algo soñado a el consumidor, en cómo nosotros vamos a hacer las cosas, no solo productos, sino cómo vamos a dar un servicio que sea innovador, que sea nuevo, que el cliente cuando te reciba diga, wow, pero mire esta gente, qué diferentes son. Eso es lo que nos va a dar a nosotros ese filo competitivo que nos hace seguir siendo líderes. Si nosotros seguimos tendencia, somos seguidores, no somos líderes. Si nosotros no pensamos fuera de la caja o fuera de lo que puede ser hoy tendencia, probablemente no llegaremos muy lejos. Yo siempre he pensado que la moda es algo que viene y va, la innovación es constante, porque innovación no es nada más crear algo, es simplemente cambiar lo que existe. Innovar es cambiar hasta la forma en que tú entras a la oficina. Sí, yo también pongo muchos de ejemplos que quizá en algunos periodos de la vida de cualquier de nosotros, y en particular mío, puede ser que un día yo llegue y pase por ahí y no mire a nadie. Pero puede ser que otro día simple y sencillamente decidí que a partir de hoy yo saludo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo está el día? Bien, espero que sea bonito, todo muy bien. Eso es innovar. Tú vas innovando y de repente tú vas viendo una receptividad, un cambio, algo que te diga si por ese camino tú debes seguir. Y eso definitivamente es parte de lo que nosotros creemos en la innovación. Y las tendencias hay que estar mirándolas. Las tendencias te indican también qué está pensando el consumidor, qué está pensando la gente y por dónde tú crees que el mundo se va. Pero eso no debe ser nunca lo que te esté guiando sin propósito el camino tanto de tu empresa ni como el tuyo personal, pienso yo. Grupo SID ha desarrollado iniciativas importantes en sostenibilidad. ¿Qué proyectos o programas siente que ha tenido el mayor impacto en las personas y en la sociedad?
Bueno, nosotros definitivamente, como le mencionaba ahorita, o sea, sí hemos venido trabajando mucho el tema de la sostenibilidad. Los últimos 3 años le hemos dedicado mucho espacio. Como empresas, vamos a decir, del grupo, pues hemos trabajado mucho en energías renovables, tenemos, o sea, estamos tratando de generar mucho menos huella de carbono en el mundo, o sea, estamos tratando, firmamos el Pacto Global de las Naciones Unidas, o sea que estamos comprometidos con, como empresa, nosotros, dejar nuestra huella, pero solo en la arena, caminando, como diría Lil. Solo dejemos nuestra huella, no dejemos absolutamente más nada que no sea la huella de que pasamos por ahí haciéndolo bien. Pero en el plano, vamos a decir, de cómo impactamos, tú solo puedes hacer algo. Con mucho más gente, tú puedes hacer mucho más. Entonces, de ahí, pues parte de lo que, como nuestra responsabilidad como ciudadanos y también como empresas, es trabajar la educación en la gente. O sea, la sostenibilidad como tal no puede ser trabajada de manera aislada y no puede ser trabajada nada más por adultos. La sostenibilidad tiene que nacer desde abajo, desde los niños pequeños que tienen que entender ese concepto. Y para mí, o sea, el año pasado, por ejemplo, vinimos aquí a La Vega con una gran exposición de estos objetivos de desarrollo sostenible adaptados a un lenguaje para niños y jóvenes, que desde jóvenes se les explica igualdad de género, cómo preservar los recursos naturales, qué debe haber en una gobernanza. Cada uno de los elementos de sostenibilidad, que muchas veces pensamos que es hay que reforestar o hay que trabajar el medio ambiente, eso es uno. Hay tantos más que nosotros podemos incidir y que podemos ir cambiando. Este foro es una gran señal de eso, o sea, el que las mujeres sepan que tienen los mismos derechos, las mismas oportunidades, el que sepan que no tienen por qué sentirse de menos o sentir que no tienen sus derechos, realmente, o sea, es para aplaudir que puedan abrir foros como este y que todo el mundo de todas las clases sociales sepan que no tienen por qué sentirse de menos o no sentirse en el caso de las mujeres. Pero la inclusión, entre otras cosas. O sea que yo creo que nosotros como empresa, aparte de lo que podemos hacer nosotros para disminuir nuestra huella de carbono, realmente parte de lo que estamos haciendo es de transmitir también el mensaje para contagiar a otros, para que también sean responsables en el plano de la sostenibilidad. En las últimas décadas hemos visto más mujeres en posiciones de liderazgo. Desde su experiencia, ¿qué cambia realmente dentro de una organización cuando el liderazgo incorpora más voces femeninas? Bueno, no sé, o sea, yo no me puedo catalogar feminista y se lo tengo que decir con toda honestidad. O sea, yo no soy una persona feminista eh, me cuesta mucho inclusive hablar de que creo en cuotas y en todo eso, porque realmente yo personalmente creo en el talento. Yo creo en el talento, yo creo en la capacidad que tienen las personas para crear valor, creo en la capacidad que debemos todos tener para abrirnos camino. Los caminos no se abren solos. Y yo lo digo con orgullo por las mujeres del pasado que nos abrieron camino a nosotras. Estoy consciente que 50, 60, 80 años atrás, las mujeres quizás no tenían derechos, pero hubieron mujeres que en ese momento se enfrentaron con el mundo y abrieron ese campo para que nosotras pudiéramos estar hoy donde estamos. Pero ya hoy, en el 2026, el que quiere llegar puede llegar. Y eso yo se lo digo a todas las mujeres que están aquí y a las que no estén aquí también. Todo el mundo puede llegar. ¿Cómo se llega? Puede ser diferente. Pero si tú quieres llegar, tú tienes la posibilidad de llegar. Y yo, parte de lo que siempre digo es, si hay más mujeres o menos mujeres en un foro, ¿cuál es la diferencia? Yo no sé cuál es esa diferencia. No la sé. Yo lo que sí sé es que nosotras las mujeres tenemos que quitar el,
el pensamiento de que somos víctimas o el pensamiento de que tenemos alguna desventaja por ser mujer. Yo me inclinaría a decirles, tú eres mujer, abraza eso. Abrázalo porque tú tienes muchísimas cualidades que te hacen que tú debes sentirte una mujer orgullosa. Tú puedes procrear, lo mencionaba yo ahorita. Tú puedes crear un hijo. No sola, obviamente, pero tú puedes crearlo. Y eso te da a ti, o sea, una bendición que los hombres no tienen. Entonces hay muchísimas condiciones por las cuales una mujer es diferente. No me gusta decir que la mujer y los hombres son iguales porque no son iguales. No son iguales físicamente y no son iguales tampoco de naturaleza. Lo que sí son es que se complementan y tienen que tener la misma oportunidad para llegar a donde quieran llegar. Entonces yo soy de las que pienso que las mujeres, si se atreven a tener una voz y a decir lo que piensan, al principio le dará un poco de miedo, al principio la mirarán mal, pero con el tiempo, créanmelo, y eso sí se los digo de experiencia, empiezan a respetarlas. Muchas veces nosotras las mujeres, por llevar la armonía en el grupo o por no querer buscar la nota discordante, nos guardamos lo que pensamos y no decimos lo que creemos. Sobre todo si el foro hay minoría en las mujeres. Eso es un error. Yo creo que nada hace que te respeten más a que tú tengas una opinión. Y habrán momentos donde tú podrás equivocarte, porque como igual que el hombre, todo el mundo puede equivocarse en algún momento con un planteamiento. Pero el hecho de que te atreviste a decir tu planteamiento y tu pensamiento te da un nivel de respeto que solamente viviéndolo uno se da cuenta. Entonces yo de manera personal insisto mucho en que me encantaría ver más mujeres y gracias a esa apertura, pues nosotros tenemos montacarguitas que son mujeres, patanistas que son mujeres, o sea, mujeres en puestos no tradicionales de mujeres. Sin embargo, me encantaría tener un hombre secretaria, me encantaría. Y yo no soy muy partidaria tampoco, y con todo eso que le estoy diciendo, yo tengo que irme a Nueva York la semana que viene a dar una charla en otro foro de mujeres en Nueva York. Pero me encantaría decirles que ojalá los pluses hagan el Día del Hombre, que creo que es en noviembre, según me dijo Leila. Me encantaría que hicieran una charla como esta de hombre. Los pluses men. Y entonces, ese día, ustedes estarían promoviendo la igualdad. Pero si no hay un pluses men, ustedes no están promoviendo la igualdad, porque esto no puede ser un foro solamente que se distingue a la mujer aparte, porque ella es una entidad aparte. Entonces yo les digo, claro que las voces complementarias son importantes y generan un equilibrio y un balance en las tomas de decisiones. Pero más que eso, es el talento y la capacidad, lo que hace la diferencia en cualquier discusión, en cualquier problema, en cualquier foro. Lo que hace la diferencia va a ser el talento, la capacidad y el pensamiento que esté en la mesa discutiendo. Talento y capacidad. En un mundo empresarial, Ligia, donde muchas veces solo se habla de resultados, ¿qué papel juegan los valores en su forma de liderar y tomar decisiones? Bien, bueno, pues los resultados sin duda son importantes. Sin resultados, pues lo más que pueden hacer es votarte. Entonces, esa es la realidad a mí y a cualquier otra gente. Sin embargo, cómo llegar a esos resultados para nosotros en esta administración de 10 años, en este reinado, como yo le llamo, es lo más importante. Cómo se llega a los objetivos es, sin lugar a duda, mucho más importante que llegar. Y eso nosotros lo transmitimos en la organización, desde el área de ventas, que es la que está en la calle tratando de lograr un objetivo, hasta las áreas internas de procesos. No es simplemente llegar, es llegar bien, sin cortar esquinas. Y esa parte yo la digo con mucha fuerza, porque en mi caso, y tú me preguntabas mi liderazgo, ¿verdad? No general. En mi caso, que me gusta dar mi opinión sobre muchos temas de interés nacional y no nacional, yo, para poder tener una voz alta, y no tanto en volumen, sino en cómo lo digo, no puedo tener una cola.
Y para tener la capacidad de poder hablar sin miedo, tú no puedes tener cola. Y por eso el proceso de cómo se llegan a los resultados y cómo tú llegas a crecer tu empresa y cómo tú logras lo que tú estás logrando, importa. Porque si tú tienes cola, no puedes hablar. En cualquier tipo de foro, personal o profesional. Entonces, para mí, el camino importa cómo se llega y eso se transmite. Y para eso nosotros procuramos siempre de que esté todo transparentemente documentado, normas, procedimientos, protocolos, políticas, para que aquí no haya nadie que pueda equivocarse de que yo no sabía que eso no se podía o eso no se hace o eso sí se hace. Para mí, en muchos momentos lo he mencionado en diferentes áreas, sea hasta de manufactura, hasta el área de ventas. No tenemos mascarilla, nadie sale a la calle a vender, punto. No importa, nadie sale a la calle a vender, es más importante la salud del colaborador, del vendedor en este caso. En planta, no nos vamos a cortar proceso. No se puede hacer ese trabajo así por mitad porque el producto no va a salir bien y aunque no lo perciban, yo sé que no va a salir bien. Entonces nada, no se cortan esquinas y el principal papel de que tú tengas ética, que tengas integridad y rigurosidad en lo que tú haces es al final de cuentas lo que te da la consistencia, que es lo que te lleva al éxito. Sin consistencia realmente, difícilmente tú puedas quedarte con un consumidor satisfecho por 88 años como llevamos nosotros en este mercado. Sabemos que la lectura ha sido una herramienta importante en su formación. ¿Qué libros o autores recomendaría a quienes quieren desarrollar liderazgo y criterio? Yo leo muchísimo, sin duda, y todo tipo de libros, porque no es solo de liderazgo, o sea, yo creo que la lectura ayuda a las personas a pensar, las tranquiliza enormemente, las ayuda a desconectar de la vida cotidiana y montarte en una vida, vamos a decir, imaginaria. El último libro que leí, que de hecho lo puse en mi cierre del 2025, fue The Let Them Theory. Realmente conocí a su autor en un foro que tuve en Nueva York. Esa teoría de que no te importe tanto lo que otros piensan, sino hacer tú las cosas como tú las crees y las sientes, es, vamos a decir, la clave de que las cosas que tú haces tengan propósito y tengan significado. Ese para mí fue el mejor libro del 2025. Nosotros, de los libros que fomentamos en nuestro club de lectura, por ejemplo, cuando tú vas a entrar al club de lectura, Los 4 Acuerdos de Don Miguel Ruiz, ese libro para mí te enseña cómo liderar, te enseña cómo ser mamá, hija, ser humano, amigo, lo que fuera. O sea, ese libro es para, bueno, tú entras al club de lectura de Grupo SIDE que se llama Beyond Words y ese es el primer libro que nosotros te decimos que leas. La lectura como tal, no importa el género que sea, es importante porque te ayuda a pensar y a usar la mente de una forma quizás no, dado que tú no sabes lo que vas a leer, bueno, cuando son libros nuevos, te ayuda a tratar de razonar. Yo creo que ejercita muchísimas neuronas del cerebro, que para todos los seres humanos es importantísimo, y yo la fomento muchísimo. Mi libro preferido es Atlas Shrugged de Ayn Rand. Es un libro viejísimo, pero que ha perdurado en el tiempo y sigue siendo un ícono de lo que es la empresa privada y la importancia de liderar en un mundo donde pues hay muchas cosas negativas dando vuelta alrededor de ello, incluyendo corrupción y otro tipo de manejos que vemos todos los días en el mundo. Yo creo que si puedo recomendarle algo a cualquier persona, no importa que no sean líderes de empresa o lo que fuera, es que por lo menos se comprometan a leer un libro al año, o sea, el que sea. Y ese libro, sentarse a pensar en los mensajes detrás de cada uno de estos autores. No importa que el libro se trate de novela, el autor siempre tiene un mensaje. Y yo personalmente, cuando leo libros, desde
pequeña, ¿verdad? O sea, no desde ahora. En la parte de atrás del libro escribo mi opinión del libro. Y tengo una anécdota también bastante interesante sobre eso, porque hace más de 15 años yo leí un libro no sé si ustedes saben del accidente ese que hubo en los años 70 de un avión de Uruguay que se cayó y hubieron unos sobrevivientes que se quedaron en los Andes 70 días o 75 días. Yo, el protagonista de esa situación, que no fue una película, fue una realidad, Fernando Parrado, él escribió un libro. Y yo, que había conocido a 3 de los sobrevivientes hace 15 o 20 años atrás, nunca lo había conocido a él y compré su libro. Y lo leí, probablemente hace 10 años o más. Y escribí atrás mi opinión del libro. No era una opinión favorable. Y no era una opinión favorable porque yo, que había conocido a 3 de los sobrevivientes, que no eran protagonistas, no fueron de los que caminaron al final para lograr salvar a todo el mundo, tenía una percepción de lo que era él. Y por eso no todo el mundo puede escribir un libro. Y él, que era protagonista, obviamente, Fernando Parrado fue el que caminó y logró todo y todo lo demás. Él escribió un libro y no lo asesoraron bien. Y él era el protagonista, él. Y él mismo lo estaba escribiendo. Y yo lo sentí muy prepotente y lo sentí que él se autoalabó mucho por cómo él había logrado todo lo que había logrado. Y como yo escribo cosas privadas para mí, ¿verdad? Yo escribí atrás de la página. Bueno, creo que si bien es cierto que él es un héroe, sin duda, él salvó muchas vidas y demás, yo creo que ellos sobrevivieron 75 días porque en equipo lograron sobrevivir. Ahí no sobrevivió nadie solo. Fernando Parrado hubiera estado solo ahí y no llega. Eso lo juro. De hecho, después lo conocí y le cuento el cuento, que es la parte que da risa. 10, 15 años más tarde, y ni me acuerdo cuándo fue, si yo leí ese libro hace 1000 años. Y el año pasado o antepasado, él vino a República Dominicana, lo trajo alguien de Santo Domingo, ahora no me acuerdo si fue Neyo, no sé quién. Y nos pidió patrocinios y nosotros decidimos patrocinarlo. Y en ese patrocinio le dijimos, pero yo quiero que él vaya a Mercasit, yo quiero conocerlo. Pero yo no me acordaba lo que yo había escrito en el libro de él, o sea, yo no me acordaba. Voy a mi biblioteca, encuentro el libro y me lo llevo a la oficina. Y esto fue así, tal cual. Yo lo llevo a la oficina el día que él iba a ir a visitarnos y a tener una charla con los ejecutivos que querían ir. Bien. Y me acuerdo que Nieves, justamente, que estaba ahí en mi oficina ese mismo día esperando para ir a que él llegara, le digo yo, mira que yo tengo mi libro, que lo traje para que él me lo firmara y cosas, y no, yo me lo leí hace años, no sé qué. Y abrimos el libro en la parte de atrás y digo, ya me ve qué fue lo que yo escribí. Y empiezo a ver que lo que yo había escrito era una barbaridad. Este es el hombre más prepotente que yo he conocido en mi vida. O sea, ¿cómo puede ser? Él es un arrogante. Si él hubiera estado solo, nunca hubiera sobrevivido. En fin, una cantidad de cosas horribles. Yo nunca hubiera escrito ese libro si yo hubiera sido él, en lo que... Bueno, en fin. Y yo, mira, no, déjame dejar este libro aquí porque yo sí que no me lo puedo llevar. Pero ¿qué pasa? Que vamos a la reunión, tenemos un almuerzo con él, y diciéndole, mire, yo lo admiro mucho. La verdad que en persona, nada que ver con el libro. O sea, de verdad, nada que ver. Yo tenía más detalles del accidente que él, porque yo me había leído me había apasionado leer todos los libros de todos los sobrevivientes que habían escrito libros. Y la cosa es que él fue con su esposa, y de verdad, él no es prepotente para nada. Yo creo que la esposa lo manilla. Y ella no estaba ahí cuando él escribió el libro, pero él de verdad no es tan prepotente como se siente en el libro. La cuestión es que cuando estábamos terminando el almuerzo ya, él dice, ay, Ligia, mira, te quiero mandar un libro para que me lo leas. Y yo digo, no, yo lo tengo, yo lo leí. Y él me dice que, no, pero era para autografiártelo, pero lo tienes contigo. Y yo entre que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, mi eficiente secretaria a los 5 segundos, o sea, me trae el libro. Y yo nada más la miro y le digo, gracias. Y le abro el libro alante de él, o sea, están Lil, todo el mundo sentado ahí, mi hermano dándole un infarto, a Lil le estaba dando un infarto, pero a Lil es de la que le da el infarto pensando. Porque ella era la única que estaba maquiavélicamente pensando qué era lo que iba a pasar si ese hombre abría esa segunda página, o sea, esa última página del libro, y veía y se interesaba en leerlo, ¿verdad?
Pero por mientras yo empecé a sudar, yo no sudo normalmente, esa no es mi favorita cosa de hacer, pero yo estaba sudando y le paso el libro, se lo abro en la primera página y le digo, mire el tiempo que hace que yo lo leí, sí, fírmemelo aquí. Y el hombre seguía con una anécdota y seguía, y entonces tenía el libro abierto y a la anécdota y después hacía esto, dije que, porque entonces yo les digo, y hacía así, rap, y le daba vuelta a las páginas, así como cuando tú le haces así al libro, y yo que no pare en la última página, que no vea. Y él veía, yo cuando leo, subrayo con un highlighter de eso, o sea, con un lápiz amarillo de eso. Y él veía que estaba subrayado y wow, tú sí lees con detenimiento. Y, y, y cosa. Y eso era ahí, espérese. Y cada vez que yo se lo iba a quitar, como veía que no lo firmaba, cada vez que se lo iba a quitar, el hombre seguía con el libro agarrado. Y yo, hasta que al final le digo yo, pero fírmeme lo que se está haciendo tarde y usted tiene que llegar al teatro porque él iba a hacer una charla ya, que sé yo, qué bueno, en fin, el hombre lo firme, yo ahí mismo se lo quito de la mano y él no lo ve. Cuando él se va, que yo digo, Dios mío, señores, pero ahora es que yo puedo respirar, Dios mío, yo estaba tan nerviosa y Lil me dice, no te preocupes, que ya yo tenía todo bien calculado en mi mente. Si ese hombre hacía así y era escrito a mano, firmado, o sea, no es algo que typeado ni nada de eso, era escrito a mano. Y era mucho escrito. Yo me había desplegado hablando mal de él. Entonces Lil me dijo, si él abría la página, vieja, ya yo estaba lista para decirle, Fernando, a ti lo que te conviene es que ella te lo lea para que ese sentimiento y esa pasión, ella te la entone. Y ahí yo te lo dejaba a ti para que improvisara ahí. La escritura completa, tú le ibas a improvisar diciendo todo lo contrario a lo que tú habías escrito. Y eso yo lo traigo de ejemplo, señores, porque de verdad que tener esa capacidad, que en medio de una tormenta emocional como la que había ese día, tener esa capacidad de pensar cuál sería la solución si esto se pone difícil, es lo que distingue a mujeres que tienen el éxito en su DNA. Y eso es Lil Esther. Ella sabe que fue así, no estoy exagerando. Entonces yo creo que, o sea, traigo ese ejemplo porque leer, tener la capacidad de pensar, de imaginarse y de buscar soluciones, te la da la cultura, te la da aprender, te la da la forma en la que tú todos los días te educas, todos los días tratas de crecerte, de aprender. Y eso es lo que te da la lectura. Si tienes la oportunidad de viajar, ideal, excelente, también eso te ayuda mucho. Pero si no tienes esa posibilidad, y la mayoría de nosotros que trabajamos, pues tampoco podemos estar viajando el mundo las 24 horas, pues yo creo que leer es una de esas cualidades que te da esa oportunidad de crecerte y de siempre aprender, no importa el género que sea. Muy bien. Y hablando de lo que distingue a las mujeres de éxito, si dentro de 20 años alguien observa lo que usted ayudó a construir, ¿qué crees que debería de permanecer intacto en ese proyecto y que siga teniendo sentido? Yo no podría decir que, o sea, sería, qué sé yo, hasta prepotente de mi parte decir de que algo se quede intacto de lo que yo he construido. O sea, no, yo creo que todo debe evolucionar, yo creo que no hay nada. Nosotros pasamos por esta vida y ojalá dejemos un impacto positivo y ojalá dejemos una marca bonita que realmente refleje la esencia de lo bueno que tú quisiste ser o dejar. Pero inmortalizar algo sería demasiado prepotente de mi parte y yo apenas tengo 10 años siendo presidenta. No creo que llegue a los 80 en esto, porque realmente ya hoy en día uno tiene que aprender a reconocer un punto donde ya es mejor pasarlo a las futuras generaciones, no llegar a un punto ya, vamos a decir, donde el aporte es notable que ya tú no lo puedes hacer. Pero yo siento que hay cosas que tú dejas, que yo, por ejemplo, que apenas conocí a mi abuelo paterno, que fue quien fundó el grupo de nosotros, o sea, hay cosas que se tienen que quedar ahí, pero en el corazón, en el alma de la empresa y de los principales ejecutivos para que traten de seguir multiplicándolo en el tiempo. Y eso es siempre tratar de hacer el bien, no dejar a nadie atrás, luchar porque tu país prospere. De nada te sirve a prosperar tú como familia o como empresa si el país no está creciendo como tú o no está tratando de superarse como tú. Entonces yo creo que
mi abuelo, que en el 1937 decidió comprar maní, semillas de maní, y llevarla a una zona del país donde él sabía que se podía dar el maní, y le dio la semilla a los moradores de esa zona que tenían tierras y le dijo, siémbrenla, cuídenla, y cuando ustedes hagan la cosecha, llámenme que yo vengo y se las voy a comprar. Y así fue que empezó la manicera. O sea, moradores sembrando semillas que no eran empleados de mi abuelo, eran moradores que estaban haciéndose camino, que estaban emprendiendo negocio para vendérselo a mi abuelo y luego él invirtiendo en maquinarias para procesar ese maní y crear el aceite del manicero. Así es que nace la compañía. Esa pequeña sencillez de cómo inicia ese negocio te dice que él estaba pensando en que otros crecieran junto con él. Y esto en 1937. Él no dijo, yo voy a contratar a 20 gente en una zona del país para que ellos sean mis empleados y cuiden esa cosecha. Él les dijo, háganlo ustedes, cuídenla, crezcanla y crezcan ustedes. Y le dio la semilla. Y eso tiene como esencia, no olvides nunca que otros quieren crecer igual que tú. Y eso yo creo que si eso se puede mantener de generación en generación, como se ha hecho hasta el día de hoy, una tercera generación que es la mía, si hay algo que no debe morir es ese deseo de colaborar y de que tu país crezca contigo, no tú solo como compañero. Hoy, muchas jóvenes y mujeres dominicanas sueñan con emprender, liderar o crecer profesionalmente, pero también enfrentan desafíos sociales y personales en este camino. Desde su experiencia, ¿qué convicción o mentalidad cree que una mujer debe tener clara para avanzar con determinación en el mundo empresarial y profesional? Bueno, yo diría prepárense, o sea, trabajen en su educación, o sea, dedíquense a eso, aprendan. Yo también pienso que eh, si todavía hoy a la mujer le puede costar el doble de trabajo llegar a un puesto, trabajen el doble. Olvídense de eso, trabajen el doble, pero lleguen. Entonces, no se comparen, no traten de borrar algo que no pueden borrar, y es que somos mujeres. Entonces, traten de obviar toda esa parte, vamos a decir, que todavía puede ser que persista un poco, y echen para adelante, busquen su sueño y háganlo realidad. Yo creo, verdaderamente, y de verdad lo creo, sinceramente lo creo, no es un cliché o no es que lo digo por decirlo. Mujer que se proponga llegar, llega. En el sector privado. No sé, en el mundo en general o en el mundo público, lo que fuera, yo esa parte no sé, pero en el sector privado, mujer que quiere llegar, llega. Ella tiene que proponérselo llegar y debe saber su tiempo para llegar, para que lo pueda hacer bien. Pero las mujeres llegamos, no hay razón para que no lleguen. Y si hay una razón, también hay derechos que se pueden exigir. Y esos derechos ustedes tienen que conocerlos. Y tienen que saber que ustedes tienen el derecho a exigir. Entonces, mi recomendación es, tengan una voz, desarróllenla, ténganla, prepárense 3 veces si tienen que prepararse, que cualquier otra persona, pero háganlo, porque seguro así es que se llega. Y para cerrar esta conversación y pensando en todas las mujeres aquí presentes, pero también en los líderes que hoy nos acompañan, si cada uno de nosotros pudiéramos salir hoy de este espacio con una sola decisión interior sobre cómo vivir, liderar y aportar al mundo, ¿cuál cree usted que debería de ser? Bueno, antes de decirlo, yo de nuevo, gracias por la invitación, gracias por estar aquí a todos los invitados, de verdad, o sea, les agradezco el tiempo que se han tomado para escucharme. Yo les diría a todo el mundo, hombres y mujeres, señores, que tengan una voz y que traten de que sus comportamientos y su forma de liderar
sus negocios, sus vidas, sea de una forma íntegra, para que puedan ejercer su voz y su opinión. Yo creo que en un país como el nuestro, que tiene tantos problemas estructurales, la única forma en que podemos echar adelante como país es poniendo al sector privado a trabajar de la mano con el Estado. Eso no quiere decir ser político y eso no quiere decir que me guste o no me guste el gobierno de turno o el anterior o prefiero otro. Eso lo que quiere decir es que como ciudadanos todos tenemos la responsabilidad de trabajar por el bien de nuestro país. Eso es lo que yo hago. Yo no soy política, no me interesa vamos a decir, trabajar en ese sector. Creo que hago mucho más bien desde el sector privado. Creo que puedo colaborar más desde el sector privado. Pero a cada uno de ustedes, hombres y mujeres, sí les digo, involucren. Yo no creo en las personas que se sientan en su casa, en una mecedora y dicen, qué barbaridad este problema eléctrico, qué barbaridad este problema eléctrico. Señor, salga a la mesa, siéntese y vamos a buscar soluciones. Busquen los foros donde ustedes puedan ejercer una voz. Si ustedes tienen una solución, plantéenla. Busquen solución y plantéenla. Pero es muy fácil sentarse y criticar y no lanzarse al terreno de juego a jugar el juego. El juego de soluciones para que nuestro país crezca. Y por eso, mi única recomendación podría ser a todos, es que desde donde quiera que ustedes estén, en sus comunidades, en las iglesias, en los foros juveniles, en los foros, en las peñas, en donde sea, busquen soluciones y ejerzan su voz para lograr que se tomen en cuenta y se consideren. Esa es la única forma que como ciudadanos vamos a lograr que nuestro país crezca. O sea que tengan su voz, no importa de quién, y trabajen por su país. Eso es lo que estamos dejándole a nuestros hijos. Y si nosotros no hacemos un esfuerzo para que nuestro país sea un mejor país mañana, entonces no estaremos dejándole nada a ellos. Y no es justo, porque mucha gente en el pasado trabajó para que hoy nosotros pudiéramos vivir en un país que está mucho mejor que como estaba en el 1930. ¿Sí o no?